Hola, buen día. Soy el doctor Marco Antonio González Silva de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el área de Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones. Y en colaboración con mi compañera, la maestra Faride Hernández Pérez de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo en el área de Ingeniería en Tecnologías de la Información, desarrollamos este proyecto titulado Control domótico vía codificación de señales electromiográficas y sockets de red, que presentamos en esta novena edición del Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. Esta presentación está dividida en 5 secciones. La primera, la introducción. Hablaré sobre el uso de sensores, el Internet de las Cosas, el concepto de redes HAN. En el punto número 2, la metodología utilizada para el desarrollo de algunas pruebas con sensores y señales electromiográficas. El punto número 3, los resultados de estas pruebas. Como punto número 4, conclusiones y trabajo futuro. Y finalmente, las referencias bibliográficas que dan sustento a esta investigación. En esta diapositiva podemos ver nuestro resumen gráfico, donde el objetivo es el uso de señales electromiográficas, su análisis, su codificación y poder encontrar algún patrón que nos permita controlar algún dispositivo domótico, todo esto a través de una red local. Entonces, como introducción, podemos decir que el Internet de las Cosas ha tenido un auge muy importante. Tal vez en parte por el uso de sensores, que cada vez son más comunes en nuestra vida cotidiana. Se tienen registros de que el primer dispositivo domótico que se pudo controlar a través de Internet data de 1990 por el científico estadounidense John Romke, que pudo manipular un tostador y sus funciones básicas a través de esta red global. Retomando que es muy importante el uso de sensores, encontramos esta tecnología de identificación por radiofrecuencia a través de tarjetas que nos permiten poder acceder a un lugar solo por leer esta tarjeta o poder saber si tenemos saldo, pagar algún servicio con estas tarjetas, como el acceso a servicios públicos de transporte. Podemos tener también el control automático de luces, solo por sensores de presencia. Si una persona pasa cerca de un sensor, la luz se activa o se desactiva automáticamente. Uso de sensores biométricos con una huella dactilar, poder saber si podemos tener derecho o no a entrar a alguna institución. Y entonces, trasladado eso al hogar, hablaremos entonces de las redes HAN, las HAN, HAN, que es en su terminología en inglés Home Area Network. Entonces, redes domésticas. Ya es muy común entonces que una red en el hogar permita conectar diferentes dispositivos entre ellos y poderlos manipular con alguna aplicación. Entonces, el uso de sensores llevados a estas redes pues nos permite entonces tener un mayor panorama de poder controlar diferentes dispositivos en nuestra casa. Uno de los sensores que se ha ocupado y que a lo mejor no tiene una gran participación en los hogares son los sensores biométricos, sobre todo los de electromiografía. La electromiografía es la técnica del registro gráfico de la actividad eléctrica que producen los músculos del cuerpo. Estas señales, pues, por su significado, parece ser que su aplicación sería en el campo, pues, de la medicina, para saber si detectar algunas enfermedades, conocer nuestro sistema nervioso. Aquí hay algunas referencias que ponemos donde, pues, obviamente se ha ocupado estas técnicas para el uso de la salud. Pero si entonces nosotros producimos estas señales a través de los músculos, podemos entonces generar estas señales de manera voluntaria o a través
de alguno de nuestros músculos, como puede ser la mano. Estas señales denominadas como EMG, a través de cerrar o abrir el puño, pueden ser detectadas a través de nuestro brazo y poder saber si nosotros abrimos o no el puño. De esta manera, podemos generar una señal de forma intencional solo por estos movimientos que estoy describiendo y canalizarlas como una señal de control para poder controlar algún dispositivo en casa. Todo esto a través de una red que nos permita no solamente controlar un solo elemento, sino varios, ¿no? Para ello, entonces, podríamos proponer generar un hardware que esté conectado a nuestro músculo, detecte las señales, enviar esa señal hacia un sistema casero que permita controlar nuestros posibles electrodomésticos, ¿no? O pueden ser señales, una puerta, un candado, monitorear algo. Entonces, sí sería posible poder presentar un gadget de esas características. Para ello, entonces, propusimos utilizar un sensor modelo OEI Motion EMG, sensor con electrod conector PJ342, módulo conector PH2.0, salida de voltaje de 0 a 3 volts y rango de detección de más o menos 1.5 milivolts. Este sensor más o menos presenta estas características, si es que se alcanza a ver. Es un sensor cuyos electrodos que van a poder detectar esas señales electromagnéticas están conectados a una placa de hardware que por medio de una banda elástica permite tener una mayor sujeción en la muñeca para que tenga una menor movilidad. A diferencia de otros sensores en el mercado que tienen unas pegatinas que sirven como electrodos, estas pegatinas pues obviamente se adhieren al brazo, al músculo, pero pues podría no tener una presión suficiente para poder detectar las señales y tener una medición de ruido alta. Además, como tienen un adherible, pues el hecho de estarlas moviendo, pasarlas de una persona a otra, podría hacer que ese adherible se desgaste y ya no tengan una adherencia suficiente para poder monitorear la señal de forma adecuada. Entonces, el sensor que nosotros estamos proponiendo al tener los electrodos fijos al hardware, permite, por medio de su banda elástica, tener una mayor precisión y sujeción o firmeza para poder medir estas señales. Lo conectamos a un microcontrolador ESP8266 que tiene incorporado un hardware Wi-Fi que nos va a permitir entonces obtener estas señales y por medio de la señal inalámbrica enviarlas hacia algún sistema local que nosotros hayamos definido. Estas pruebas entonces de poner un sensor cerca de la muñeca de nuestro brazo, medir esas señales, las realizamos eh, a 20 personas con diferentes características corporales. La edad promedio de estas personas fue de 32 años, el peso promedio fue de 72 kilogramos y la estatura promedio fue de 1.7 metros. Fueron 10 hombres y 10 mujeres. Se les puso el sensor y se les pidió que abrieran y cerraran el puño y también que mantuvieran su brazo en forma de reposo sin hacer ningún movimiento. Esto con el fin de obtener las siguientes tres señales. Primero, una señal en reposo donde no hay movimiento y tenemos aquí la gráfica que se obtuvo. Simplemente es una señal que tiene pues un patrón continuo. Aquí tiene un zoom de su amplitud, pero si la dejamos en la forma que se obtuvo de original, podríamos ver prácticamente una línea recta. Le tuvimos que hacer un zoom para poder detectar esas pequeñas variaciones que aunque el músculo estaba en reposo, pues aún así se producen, inclusive tal vez por el ruido del sensor. Pero prácticamente sería una señal continua donde no presenta variaciones.
Después, en la parte inferior izquierda, podemos ver una señal generada por el movimiento de abrir y cerrar el puño en 3 diferentes ocasiones separadas por un tiempo. Entonces, partimos de una señal en reposo, que son los primeros segundos, que nosotros podríamos llamar nuestra señal de sincronización. Inmediatamente le pedimos a la persona que apretara, bueno, que cerrara el puño durante 2 segundos, y aquí se presentan las variaciones ya importantes. Después, nuevamente, sin ningún movimiento, una señal en reposo, nuevamente la señal de abrir y cerrar el puño durante 2 segundos, y un tercer movimiento para tener 3 tiempos donde tenemos la señal de sincronización, señal de reposo, y luego los 3 movimientos que nos permiten entonces identificar que sí hay una diferencia entre una señal en reposo y una señal generada de forma intencional por el movimiento de cerrar un puño con una fuerza excesiva. Tenemos una tercera señal que son movimientos normales. Nosotros le llamamos así al hecho de mover nuestro brazo simplemente al estar escribiendo, al tomar un vaso, al levantar la mano, para detectar qué tipo de variaciones se podrían apreciar en la señal. Como podemos ver, simplemente no hay un patrón de conducta. No podemos saber qué variación se va a presentar. Simplemente son variaciones que se generan por movimientos naturales que no tienen ningún patrón. A diferencia de la señal de control, que sí podemos nosotros predecir que se va a producir valores altos en la amplitud de la señal, solamente porque sabemos que vamos a presionar el puño. Y si tenemos nosotros un espaciado en tiempos de esos movimientos, pues podemos nosotros codificar con ceros y unos para nosotros generar una señal binaria que podamos nosotros traducir en una señal de control hacia algún dispositivo. Entonces, estas señales de control que nosotros ya pudimos identificar, utilizamos la técnica de correlación de variables para poder tener las muestras de esta señal generada de forma intencional en un vector. Ya lo tenemos guardado, generamos nuevamente esa señal, la comparamos con nuestro vector previamente guardado, hacemos la correlación de variables, vemos qué tan, eh, qué tan semejantes son estas dos señales, y por medio de un valor de porcentaje, 80-90%, sabemos si esta señal se parece o no a nuestra señal de control predefinida, y decir que entonces es una señal de control o es cualquier otra señal. De esta forma, si nosotros podemos ya tener una señal de control predefinida a través de este esquema que estamos presentando gráficamente en la parte derecha, tenemos entonces las señales recibidas por el sensor electromiográfico en nuestro controlador, microcontrolador 8266. Las enviamos a través del Wi-Fi que tiene incorporado este microcontrolador hacia una computadora donde nosotros tengamos instalado un sistema de control de flujo, donde se conecta nuestro dispositivo, envía la señal de control, nosotros la recibimos y la enviamos a nuestros dispositivos arduinos que tienen el control de una cerradura, de un apagador, o simplemente el monitoreo de algo para poderlo rastrear o controlar por medio de nuestro sistema en red. Esta arquitectura se puede apreciar mejor en la siguiente lámina. Esto es nuestro sistema de flujo de información a través de nuestro software Node-RED. Node-RED es un software que me permite crear nodos como el ESP8266, ponerle una dirección IP por medio de un puerto que va a estar esperando que un dispositivo se conecte a él. Una vez que este dispositivo se conecta, como puede ser nuestro sistema controlador, receptor de señales electromiográficas en nuestra muñeca, envía la señal a este hardware, a este hardware que tiene nuestro sistema de red, interpreta la señal
la puede enviar hacia un switch y este switch puede estar conectado. Este switch simplemente es un dispositivo de software. La puede enviar a diferentes dispositivos arduinos, donde están entonces nuestros electrodomésticos que queramos controlar, ¿no? O luces. Lo único que necesitamos hacer es generar una topología lógica de direcciones locales, direcciones IPs, direcciones de puertos, donde vamos a poder identificar las diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones obviamente se refieren hacia algún dispositivo electrodoméstico que vamos a tener conectados a nuestro sensor muscular. Entonces, con ello podemos tener entonces un sistema domótico controlable solamente a través del uso de nuestro movimiento muscular y obtendríamos un gadget pues que simplemente no tiene un teclado, no tiene un monitor, simplemente con movimientos que nosotros podemos producir de forma intencional en nuestro cuerpo, lo mandamos a través de nuestro sistema de red y podemos controlar algunos sistemas domóticos. Esta es la tabla de valores que representan una señal en reposo, una señal de control. Se puede ver que los valores de amplitud se modifican en más o menos 30 milivolts. Después viene una señal en reposo, donde prácticamente no hay variación, es decir, varía mínimamente entre 2 milivolts. Después viene otra vez que cuando cerramos el puño y se vuelven a generar otra vez esos 30 milivolts. Nuevamente la señal en reposo y nuevamente esa señal de 30 milivolts. Obviamente podemos jugar con los parámetros, podemos utilizar tiempos más largos, más cortos, y nosotros jugar con esos tiempos o simplemente la intensidad con la que apretemos, el tiempo de duración puede ser mayor de una señal de reposo o una señal donde estamos apretando el puño. Podemos generar más de una señal para poder para poder controlar más de un dispositivo. Bueno, esta es nuestra bibliografía que pudimos consultar. Y esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos al Colegio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al Cuerpo Académico de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.